Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Quiero darte la bienvenida en esta tarde, una vez más que podemos, por medio de estos medios, compartir la palabra del Señor. Realmente estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor de poder, una vez más, transmitir la palabra de Dios. Y la verdad, para nosotros es un gozo y es una alegría que puedas estar ahí del otro lado. Quiero darle la bienvenida a cada familia, a cada hermano que está del otro lado, a cada familia de Casa de Oración Berazategui, pero también quiero darle la bienvenida a todos aquellos que no son de Casa de Oración Berazategui, que de otras congregaciones nos escuchan y de otros lugares del mundo también, ¿por qué no? Eh, Hoy ya tarde del jueves 12 de noviembre. Realmente el tiempo ha pasado y quiero darle gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite, donde hoy vamos a abrir la palabra de Dios para meditar en ella. Mis hermanos, quiero, con vos que estás del otro lado, pedirte que tengas a bien ahí, seguramente están todos en familia, puedan tomarse de la mano y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, ¿sí? Vamos a agradecerle a Dios, realmente te doy la bienvenida, sean todos bienvenidos y para nosotros es un honor que puedas estar del otro lado. El único propósito de estas transmisiones, de cada transmisión que hacemos es el de honrar y exaltar el nombre del Señor, ¿sí? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar, ¿sí? Me gustaría orar por cada familia, por cada hermano, mis hermanos. Y porque ya Dios mediante, seguramente prontamente estaremos nuevamente reuniéndonos de manera física en la iglesia. Así que, amados, vamos a orar, ¿sí? ¿Qué te parece? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa tarde, Señor. Gracias que una vez más tú nos permites, por valernos de estos medios, Señor, de las redes sociales para seguir apacentando a la grey, seguir, Señor, apacentando a tu pueblo, seguir, Señor, edificando a la iglesia del Señor por medio de tu palabra. Padre, yo te ruego que en esta tarde tu Espíritu Santo, Señor, me dé la capacidad de poder transmitir tu palabra. Alcánzame la gracia, Señor, suficiente para poder hacerlo. Señor, eh, yo te ruego por cada uno de mis hermanos que está del otro lado. Seguramente no faltará el que está tal vez desanimado, el que está abatido, triste por alguna situación. Oramos por ellos, Señor. Oramos aún por los que pasan por situaciones de enfermedad, por situaciones de escasez, Señor. Oramos y te rogamos que intervenga, Señor, en cada situación, en cada familia, conforme sea tu voluntad. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, y sin más, mis hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor, ¿sí? Usted sabe que en la reunión de los jueves, en estas transmisiones que llevamos a cabo los jueves, venimos viendo esta serie que le hemos denominado el conocimiento del Dios Santo. Y por medio de esta serie, a lo largo de todos los jueves que hemos compartido, le ha tocado compartir al pastor Moisés, a Esteban y a mí, quien les habla, y hemos compartido cada diferentes aspectos de la personalidad de Dios cada aspecto de la personalidad de Dios es un atributo. Y hoy vamos a ver el atributo de la bondad de Dios y vamos a considerar en esta tarde lo que es la bondad de Dios, la bondad y la severidad de Dios. Ese es el título de esta enseñanza.
Y mis hermanos, quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, que tengas a mano ahí un anotador, tengas a mano una lapicera y tu Biblia. ¿Eh? Y, indispensable, lapicera, Biblia, un anotador y mis hermanos, lo que es más importante, lo que es más necesario, un corazón, mi hermano, abierto de par en par para recibir la palabra de Dios. ¿Sí? Así que yo también abro mi corazón en esta tarde para que el Señor me hable y el Señor me edifique por medio de su palabra. Ustedes saben que la bondad de Dios es una verdad contenida en la palabra de Dios. Quiero que me acompañes ahí en tu Biblia y busques conmigo el Salmo capítulo 136, verso 1. Salmo 136, verso 1. Es un texto corto y dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Sí? Así dice tu Biblia, ¿verdad? Alabad a Jehová porque Él es bueno. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre, dice otra versión. Pero el salmista nos anima, mis hermanos, a alabar a Dios, alabar a Jehová. Y nos da una razón, nos da un motivo por el cual nosotros debemos alabar a Dios, por el cual toda persona, toda criatura debiera alabar a Dios. Y es justamente porque Dios es bueno. Vamos a ver hoy lo que es la bondad de Dios a la luz de la palabra. Y ustedes, mis hermanos, al igual que yo, sin duda, en muchas oportunidades habrán escuchado la frase, Dios es bueno. O tal vez escuchó también esta otra frase, Dios es todo bondad. Sin comprender correctamente todo lo que esa frase implica o significa. Mis hermanos, a mi entender, este es uno de los atributos, si me permiten la frase, más populares de Dios. ¿Por qué digo que es uno de los atributos más populares? Ya que por todos lados se escucha decir y hablar que Dios es amor, que Dios es bueno, pero poco se habla y poco se conoce, por ejemplo, de la justicia de Dios. Poco se habla y se conoce de la ira de Dios, que también es uno de sus atributos. Poco se habla en ocasiones que Dios castiga y disciplina la desobediencia de los hombres, y que Él no tendrá por inocente a todo aquel que transgrede sus mandamientos y que persiste en darle la espalda a Él sin tener en cuenta la palabra de Dios. Poco se habla de todo esto. Pero, mis hermanos, quiero que juntos veamos el significado de que Dios es bueno, de la bondad de Dios. La bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Y al decir que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación, se quiere decir que el ser y las acciones de Dios son dignas de su propia aprobación y no de la nuestra. Es decir, todo lo que Dios hace, todo su ser, es digno de su propia aprobación. Dios no necesita ser aprobado por nosotros, que somos seres limitados e imperfectos. Él es bueno esencialmente. No es solamente bueno. Dios no es simplemente bueno, sino que Dios es la bondad misma. Él es infinitamente bueno. Mis hermanos, Dios es eterna e inmutablemente bueno.
¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque no puede ser menos bueno de lo que fue en la antigüedad, en el pasado. Dios es siempre bueno. De ahí que la primera manifestación de la bondad divina fuera dar el ser a todas las cosas. El salmista, ahí en el Salmo, toma nota, yo voy a ir compartiendo una serie de textos, si vos llegás ahí, lo buscás y lo lees conmigo, y si no, toma nota y luego meditas luego en familia. Pero ahí el salmista, en el capítulo 119 de los Salmos, verso 68, capítulo 119 de los Salmos, verso 68, mirá lo que dice la palabra de Dios, el salmista refiriéndose a Dios. Y dice, tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Esto decía el salmista. Y nosotros entendemos y vemos que Dios tiene en sí mismo un tesoro infinito e inagotable de bendición que es suficiente, mis hermanos, para llenarlo todo, absolutamente todo. Todo lo que emana de Dios, es decir, sus decretos, sus leyes, su bendita providencia, la creación misma, no puede ser sino bueno. Como está escrito, nosotros vemos, si nos remontamos al libro de los comienzos, al Génesis, el capítulo número 1, donde vemos que Dios empezó detalladamente en la creación día tras día y ordenadamente comenzó la creación, nosotros vemos ahí en el Génesis capítulo 1, verso 31, que dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que todo lo que él había hecho era bueno en gran manera. Así que la bondad de Dios, mis hermanos, mis amigos que están del otro lado, en primer lugar, perdón, la bondad de Dios en primer lugar se manifestó en la creación. Cuando nosotros nos ponemos a meditar más detenidamente en el primer hombre, en Adán, más evidente es la bondad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros pensamos en Adán, si pensamos en el primer ser humano, nosotros a través de la ciencia hoy, a través de la medicina, podemos ver y podemos saber y conocer de la compleja perfección con la que Dios creó el cuerpo humano, mis hermanos. Se dice que el cuerpo humano es una máquina perfecta, que no hay máquina sobre la faz de la tierra que nadie pueda inventar con semejante y tamaña perfección. Pero sin embargo, la bondad del Creador no se limita solo al hombre. La bondad de Dios no se limita solo al ser humano, sino que es ejercida para con todas las criaturas esa bondad. Ahí en el Salmo, capítulo 145, verso 15 y 16, mira lo que dice Dios. Salmos 145, toma nota, verso 15 y 16. Dice el Señor, los ojos de todos buscan en ti la esperanza, les das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. Amén. ¿Te das cuenta? La bondad de Dios no solamente se expresa para con el ser humano, sino que se expresa para con toda la creación. Muchos teólogos dicen por ahí que la bondad de Dios es ese atributo en razón del cual Dios imparte vida y otras bendiciones a todas sus criaturas.
El Señor, dice el salmista ahí en el Salmo capítulo 25, verso número 8, dice, el Señor es bueno y hace lo correcto. ¿Te das cuenta? Que hace Dios lo correcto. Y a través de hacer lo correcto, les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Dios hace lo correcto, mis hermanos. Y a través de hacer esto, lo correcto, lo bueno, Él les muestra el buen camino a los que andan por sendas que no son del agrado de Dios. Pero pese a esta clara manifestación de la bondad de Dios, pese a esta clara manifestación de su amor y de la misericordia de Dios, el hombre, el ser humano, persiste en vivir su vida a su antojo, persiste en transitar el camino que mejor le parece, sin tener en cuenta a Dios. Pero luego, mis hermanos, qué tremendo, porque luego cuando las consecuencias de sus pecados los alcanzan y mis hermanos padecen a causa de su propia maldad y desobediencia, tienen la osadía de culpar a Dios por sus males. El hombre vive como se le antoja, pero cuando las consecuencias de sus pecados los alcanzan, la maldad de su corazón los alcanza, osan echarle la culpa a Dios de todos los males. Dios ha hecho abundante provisión para suplir las necesidades. Por ejemplo, mis hermanos, hasta acá vemos la bondad de Dios. Él suple las necesidades de las aves que surcan los cielos, de los animales del bosque, de los peces del mar. Ahí en el Salmo capítulo 136, verso 25, la palabra de Dios dice que Él da mantenimiento a toda carne. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Y por allá también el salmista, ahí en el capítulo 33 de Salmos, verso 5, dice que de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Y mis hermanos, esto realmente es así. Entonces, muchos pasajes de la Biblia nos hablan y nos dicen que Dios es bueno y que Dios actúa en consonancia con esa bondad que dice tener. Los salmos, el libro de los salmos, a lo largo de todo el libro de los salmos, nosotros vemos que cada salmista, cada escritor afirmó en reiteradas ocasiones que el Señor es bueno. Por ejemplo, el Salmo 106, verso 1, dice, acompáñame y compartilo, léelo conmigo. Salmo 106, verso 1 dice, alabado sea el Señor, den gracias al Señor, ¿por qué? Porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. También el Salmo 107, verso 1 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Entonces, a lo largo del libro de los Salmos, vemos que cada escritor anunció y manifestó acerca de la bondad de Dios. Con esa seguridad, mis hermanos, no había duda para cada escritor de los salmos de que Dios era bueno. Incluso el rey David también nos hace una invitación a probar y a ver que el Señor es bueno. Acompáñame ahí al Salmo capítulo 34, verso 8. Salmos capítulo 34, verso 8. Y el rey David escribiendo decía lo siguiente, capítulo 34 de Salmo, verso 8. Y decía él, prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él, mis hermanos! Entonces David nos animaba y nos anima a ver la bondad del Señor y a probar de que Él es bueno. Luego también en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro
nos habla de que cada creyente llega a acercarse a Dios y llega a disfrutar de la benignidad del Señor por el simple hecho de que Dios es bueno, mis hermanos. Y hay una innumerable cantidad de textos que nos enseñan que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es bueno y que es digno de alabanza. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento declaran que Dios, al ser bueno, es la fuente de todo bien en el mundo. Santiago, el apóstol Santiago, ahí en el capítulo 1, verso 17, dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Te das cuenta? Toda buena dádiva. Todo lo que es bueno, ¿de quién desciende? De Dios. La versión Nueva Traducción Viviente dice de este texto, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. También el salmista, ahí en el Salmo 145, verso 9, la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor es bueno con todos. ¿Con cuánto es bueno Dios? Con todos. Desborda compasión sobre toda su creación. Nosotros vemos la compasión de Dios expresada en toda la creación. En Hechos, acompáñame ahora al Nuevo Testamento, capítulo 14, verso 16 del libro de los Hechos. La Nueva Traducción Viviente dice, en el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Escribiendo el doctor Lucas, el libro de los Hechos, dice que en el pasado Dios permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Y mis hermanos, en este tiempo Dios no ha cambiado. Dios sigue permitiendo que las naciones, que el ser humano, que las autoridades del mundo sigan su propio camino. Pero nunca las dejó sin pruebas, dice el verso 17. A pesar de que dejó que siguieran las naciones su propio camino, nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres. Entonces, vemos por medio de la palabra de Dios que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es bondad. Dios es bueno en el sentido más amplio de bondad moral y bueno más allá de lo que nosotros en nuestra limitada mente finita podamos llegar a concebir. Todo lo bueno que nosotros podamos concebir acerca de Dios no alcanza a comprender la magnitud de la bondad de Dios, mis hermanos. El concepto de bueno o malo solo puede ser entendido si Dios está sentado en el trono de nuestro corazón, si Él es el centro de nuestra vida. Las personas en alguna oportunidad se preguntan con frecuencia ¿qué es bueno? ¿Qué cosa es buena? ¿O cómo puedo saber si algo está bien o está mal? Una buena pregunta. Bueno, la respuesta es que bueno es todo aquello que Dios aprueba. Eso es bueno. Todo lo que Dios da aprobación y todo lo que Dios aprueba es bueno. ¿Por qué? Porque justamente Él es en esencia bueno. Y nada está por encima de Dios. Nadie puede enseñarle nada, ni siquiera nadie puede cuestionarle a Dios. Ni Él debe pedir permiso a nadie tampoco para llevar a cabo sus planes, mis hermanos. Ahí el profeta Isaías, escribiendo, dijo Isaías capítulo 40, verso 13, la Nueva Traducción Viviente, Isaías confrontando al pueblo de Israel, dice, ¿quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? Y hace una serie de preguntas retóricas. ¿Quién sabe lo suficiente
para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor, verso 14, alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? Y mis hermanos, la respuesta a todas estas preguntas es no. Nadie le enseñó a Dios lo que es bueno, nadie puede aconsejar a Dios, nadie le enseñó lo que es correcto. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, porque Dios es toda bondad, Dios es bondad en esencia. Y en medio de tanto relativismo moral, hoy en día, mis hermanos, podemos decir con total certeza que no hay norma más alta de bondad que el propio carácter de Dios y su aprobación de lo que concuerda con ese carácter. Ahora, entonces, mis hermanos, pudimos ver claramente a través de la palabra de Dios el atributo de bondad de Dios. Esa faceta de Dios que lo lleva a ser bueno porque Él es en esencia bueno, pero también debemos notar un aspecto de su personalidad que está muy ligado a este aspecto de bondad y que en ocasiones no se tiene en cuenta, mis hermanos. Acompáñenme ahí a Romanos, capítulo 11, verso 22. Romanos, capítulo 11, verso 22. Y vamos a ver un aspecto también que es digno de tener en cuenta y de considerarlo. Porque también es una cualidad y es una faceta de la personalidad de Dios. En el Romanos capítulo 11 dice así la palabra del Señor. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, a los cristianos en Roma, que se encontraban ahí en la ciudad de Roma, él los anima a mirar, a prestar atención. ¿En qué cosa? En la bondad de Dios. Pero también le dice, pero presten atención también en que Dios es severo. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Es decir, la bondad de Dios tiene una condición, permanecer en esa bondad, perseverar en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Pero mira lo que dice la nueva traducción viviente. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo, ¿con quién? Con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad, si sigues permaneciendo en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Entonces, mis hermanos, a lo largo de toda la Biblia podemos ver que se describen los atributos y cualidades de Dios. Y también las páginas de la Biblia nos relatan claramente del trato de Dios con los hombres y con el pueblo de Israel más específicamente. Y todo esto nos enseña la manera como Dios actúa y cómo Dios es en cuanto a su personalidad se refiere. Por ejemplo, la forma como Dios trató con Adán y Eva nos muestra sus cualidades. Igual que la forma en que trató Dios con Caín y Abel, igual que la forma que Dios trató con Noé o con el pueblo de Israel, y luego más tarde con los reyes, con Saúl, David, con Salomón, etc. La forma en que Dios trató con todos ellos nos muestra claramente cómo es Dios en su personalidad. Y a través de la Biblia nosotros vamos a poder leer claramente acerca del amor de Dios, acerca de su bondad, acerca de la misericordia.
acerca de la provisión, la providencia de Dios, acerca de la protección y del cuidado de Dios por los suyos. Pero mis hermanos, también vamos a poder leer claramente acerca de la severidad, acerca de la justicia y de la rectitud de Dios, porque Dios también es severo. Amados, el mundo entero ve y cree en Dios de diferentes maneras. El mundo entero, el grueso de las personas en el mundo, conciben a Dios de una manera diferente. Pero la manera en que por lo general se concibe a Dios es que como Dios es amor, Dios es bueno, es decir, Dios es todo bondad, y como Él es todo amor y bondad, es un Dios permisivo, y a Él no le importa si las personas le obedecen o no le obedecen. Tienen un concepto distorsionado de quién es Dios. Lo hacen a Dios como ese ancianito de barba blanca que anda ahí con un bastón, que apenas puede andar, con un anciano bonachón, que cuando ve que sus hijos por ahí transgreden sus leyes, él se hace como digamos la vista gorda y mira hacia otro lado y le pega una palmada en la espalda y le dice, "Ah, no pasa nada". Mis hermanos, esto ese concepto de Dios no es el concepto de Dios que la Biblia nos arroja, que la Biblia nos enseña. La Biblia enseña ahí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice que Dios es amor, pero pero el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es decir, Dios es amor. Pero también la Biblia nos dice que Dios es fuego consumidor. Pues el Señor dice en Hebreos capítulo 12, verso 6, dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Entonces, el aspecto de la bondad y del amor, pero más bien de la bondad de Dios, también tiene un costado de severidad. Él no disciplina ni castiga sin antes habernos advertido, tal vez en reiteradas veces, que debíamos cambiar de rumbo. Mis hermanos, Dios es justo. Primero la advertencia, la corrección y luego viene la justa retribución por la desobediencia, por nuestro pecado. Ahí en Hebreos, acompáñame a Hebreos capítulo 12, verso 5, dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor? Entonces, te das cuenta que Dios es amor, que Dios es bondad, es todo bondad, en esencia es bondad, pero Dios también disciplina, Dios también castiga la desobediencia. Dios es amor, es bondad, Dios es misericordia. Y aún Dios tiene paciencia, pero eso no significa que un día Él no vaya a derramar su ira, mi hermano. Ahí en el capítulo 14 de Números, verso 18, dice Números 14, verso 18, el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. ¿Te das cuenta? Es lento para la ira, grande en misericordia, está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión. No hay nada que Dios no pueda perdonarnos, mis hermanos, pero dice, si aquel que no se vuelve a Dios, si no reconoce su pecado, si no vuelve su corazón a Dios, dice que Dios no va a absolver al culpable, Dios no tendrá por inocente al culpable, aquel que no reconoce su pecado. La bondad de Dios se mostró en perdonar en el tiempo de cuando leímos ahí en Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo habla de que la bondad de Dios se mostró en perdonar a los gentiles que obedecieron al Evangelio, que obedecieron a la palabra de Dios.
Y la severidad de Dios se mostró en rechazar, en dejar de lado a los judíos que rechazaron al Señor, a los judíos incrédulos. En ambos casos, tanto la bondad como la severidad de Dios dependía de la actitud del hombre. Es decir, la bondad y la severidad de Dios depende de qué actitud toma el hombre ante la manifestación de la bondad y la misericordia de Dios. Depende qué actitud toma el hombre ante la expresión de la gracia de Dios. Dios amó al pueblo de Israel, los amó, por eso los sacó de la cautividad, por eso los sacó de la esclavitud de Egipto. Pero ellos, pasado el tiempo, no creyeron en Jesús, le rechazaron, le dieron la espalda, por lo cual cayeron, fueron desechados por Dios, pecaron y fueron arrancados. Ahora, vamos a ver al menos dos ejemplos de lo que es la severidad y la bondad de Dios. Si nosotros nos recordamos, ahí, si usted se acuerda de Adán y Eva, nosotros sabemos que Dios mostró su bondad para con Adán, en que Dios lo creó, dice, a imagen y semejanza de Dios. Así Dios creó al hombre, a su imagen y a su semejanza. Eso dice, mis hermanos, ahí en Génesis, capítulo 2, verso 15. Acompáñenme, Génesis, capítulo 2, verso 15. Y ahí vemos expresada la bondad de Dios. Vemos cómo Dios expresa su bondad. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y para que lo custodiara. Pero el Señor Dios les advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. La bondad de Dios expresada porque le dice, puedes comer. Esa es la bondad, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese fruto, sin duda morirás. La advertencia de Dios. Entonces, nosotros vemos que Dios, mis hermanos, creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Lo puso en un lugar de inmejorables condiciones. Podía disfrutar de todo lo que había. Entonces vemos que Dios amó a Adán y a Eva y los llenó. Pero los llenó de bendiciones, mis hermanos. Nosotros sabemos el desenlace de la historia. Vemos la bondad de Dios para con Adán en que después vio la soledad de Adán y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo y como la expresión de su bondad, Dios creó a Eva, creó a su compañera y de esa manera creó a la primer familia, el primer matrimonio. Todos después nosotros sabemos cómo termina la historia. La desobediencia de ellos produjo el castigo de Dios a su pecado. Acompáñeme ahí a Génesis capítulo 3, verso 17. Dice, Génesis 3, 17. Dice, y el hombre le dijo, dado que hiciste... Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, advertencia de Dios, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. La severidad de Dios, mis hermanos, expresada ahí, Dios le está expresando claramente a Adán su severidad. Que Dios es severo, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Pero Dios mostró su bondad ahí y también mostró su severidad. Después vemos también en la vida del rey David que Dios muestra
su bondad y su severidad. Todos conocemos la historia de David. Nosotros sabemos que Dios bendijo a David desde muy joven. Él era un joven pastor que llegó a convertirse, luego con el correr de los años llegó a convertirse en rey de Israel. Y Dios lo bendijo y su protección estuvo con él a lo largo de toda su vida. Pero se, en un momento dado, él desobedeció a Dios. Cuando David pecó contra Dios, esa protección, esa bendición, esa bondad se apartó de él. Él tomó la mujer de uno de sus soldados y luego mandó a asesinarlos. Todos conocemos la historia. Entonces Dios, al David cometer este pecado, Dios mostró su severidad para con David. Ahí acompáñeme a segunda de Samuel, capítulo 11, capítulo 11, verso 2. Dice, segunda de Samuel, capítulo 11, verso 2. Dice, una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose y luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, uno de los generales de su ejército. Y todos conocemos la historia. Entonces, luego de David tomó a esta mujer y pecó, mandó a asesinar a su esposo. Y mis hermanos, luego de esto vino la severidad de Dios para con David. Fue tal la severidad de Dios y las consecuencias del pecado sobre la vida de David que entre su familia, sus hijos terminaron matándose entre sí. Uno de sus hijos abusó de su propia hermana. Su hijo Absalón se levantó contra su padre siendo rey y le usurpó el trono. Luego Absalón, su hijo, también abusa de las concubinas de su padre delante de la vista de todo el pueblo. Entonces David huye como un pordiosero, descalzo y humillado. Después de tantas bendiciones, su pecado trajo como consecuencia que Dios se apartara de él. Fue castigado, fue disciplinado severamente. Pero mire, ahí en segunda de Samuel, capítulo 15, verso 12, dice, mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Aitofel, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. En poco tiempo, muchos más se reunieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Pronto llegó, el verso 13, pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David, el rey, todo Israel se ha unido a Absalón tu hijo en una conspiración en tu contra. Verso 14, entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde, dijo David a sus hombres. Pero mirá lo que dijo, debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. Y creo que ya era muy tarde, mis hermanos. David dijo, apresúrense, si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Pero ahora vas a ver algo, mi hermano. Verso 15. Estamos con usted, respondieron sus consejeros. Haga lo que mejor le parece. Verso 16. Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa. No dejó a nadie, excepto a 10 de sus concubinas, para que cuidaran del palacio. Mis hermanos, verso 30 del capítulo 15, verso 30 del capítulo 15
Dice, después de toda esta secuencia, mira cómo termina David. Entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando, mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraron mientras subían el monte. ¡Wow! Mi hermano, qué impresionante, qué terrible cuadro del trágico desenlace que tuvo David a causa de su pecado. Después de toda la gloria y bendiciones que David había recibido de Dios, su familia, mis hermanos, se volvió un completo desastre. Su mundo, su entorno, su vida se transformó y se trastornó por completo. Mis hermanos, esto nos habla de que el pecado tiene severas consecuencias y que Dios castiga y disciplina severamente el pecado. Pero me impactó este texto, mirá. Volvé ahí a 2 de Samuel, capítulo 15, verso 14, cuando David le dice, entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. David dijo a sus hombres, y para mí no se había dado cuenta que ya era tarde. Dijo, apresúrense, sigue diciendo la Nueva Traducción Viviente, si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tantos nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Del desastre que no se salvó David, fue el desastre que ocasiona el pecado inconfeso e impenitente en la vida del hombre, mi hermano. Era inminente el desastre. Y todo por la desobediencia contra Dios. Todo por no tener en cuenta a Dios. De esa forma vemos la bondad, pero también la severidad de Dios en la vida de David. La Biblia dice que la consecuencia, la paga que otorga como salario el pecado en la vida del hombre es la muerte. Las consecuencias de nuestro pecado, tarde o temprano, nos alcanzarán, mis hermanos. Ahí en Números, capítulo 32, verso 23, dice, pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Te lo vuelvo a leer. Pero si no cumplen su palabra, es decir, desobedecen la palabra de Dios, entonces habrán pecado contra el Señor. Es decir, no cumplir y no tener en cuenta la palabra de Dios para obedecerla es pecar contra Dios. Y esto tiene como consecuencia, dice, que estén seguros de que su pecado los alcanzará. Terribles y categóricas palabras para dejarnos bien claro la necesidad de responder con obediencia a la palabra de Dios. Y también nos deja bien claro las terribles consecuencias del pecado, mis hermanos. Otro ejemplo es el pueblo de Israel, de la severidad de Dios, es el pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto. El pueblo de Israel murmuró en varias ocasiones contra sus líderes, contra Moisés y contra Aarón. E incluso se quejaron contra Dios. Y de esa manera le ofendieron. Pero mis hermanos, Dios actuó con severidad. Ahí en Números, capítulo 14, verso 11, le dijo Dios a Moisés, ¿por cuánto tiempo esta gente me despreciará? ¿Por cuánto tiempo ellos creerán que por cuánto tiempo ellos no creerán en mí, a pesar de todos los milagros que he hecho entre ellos? Ahí vemos la bondad de Dios,
los milagros que Dios hizo. Les mandaré una terrible enfermedad y los destruiré. Vemos la severidad de Dios. Pero haré de ti una nación más grande y más fuerte que ellos. Después ahí en el verso 20 de Números 14, los perdonaré como tú me lo pides, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Mis hermanos, verso 29, todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. Verso 30. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Entonces vemos con la severidad que Dios disciplinó el pecado. Vemos con la severidad que Dios trata el pecado. Y si nosotros queremos saber cuán grave es el pecado para Dios y con cuánta severidad Él lo trata, mis hermanos, nos basta con mirar hacia la cruz del Calvario. Basta con mirar a Cristo tomando nuestro lugar, muriendo por nosotros, derramando hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados. Ahí vemos la bondad de Dios, porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vemos la severidad de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Pero su bondad se ve en que aún Dios, aunque éramos pecadores, mandó a Cristo a morir en nuestro lugar. Entender cuán severo es Dios con el pecado debería impulsarnos, mis hermanos, mis amigos, a reconocer nuestras faltas y volvernos de todo nuestro corazón a Dios. Conocer acerca de la bondad de Dios nos debiera impulsar a vivir en una actitud de constante acción de gracias a Dios en cada situación, en cada momento de nuestras vidas, mis hermanos. Eso es lo que el apóstol Pablo les aconsejaba a los tesalonicenses. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, él les decía, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Esta doctrina es también una fuente de consuelo, saber que si fallamos, estamos en las manos de un Dios bondadoso, que nos dará la mejor disciplina para hacernos retornar hacia quien es la fuente de todo bien, mis hermanos, nuestro Señor. Él es la fuente de todo bien. Mis hermanos, Dios no nos dejará sin disciplinarnos, sin corregirnos. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Hebreos 12:8. Hebreos 12:9. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Mis hermanos, la disciplina de Dios vendrá cuando nosotros pecamos. Él tratará con severidad nuestro pecado. Este atributo de Dios nos enseña que Él puede hacer que nosotros, que naturalmente nacemos malos,
Porque esa es nuestra inclinación, esa es nuestra tendencia, mis hermanos, a hacer el mal. Luego de nosotros ser alcanzados por la gracia de Dios, Él nos regenera. Entonces nosotros debemos y podemos imitar la bondad de nuestro Padre Celestial, porque también el apóstol Pablo nos anima a ser imitadores de Dios como hijos amados. Y para terminar, mis hermanos, la máxima expresión de amor y severidad de Dios está en Juan 3:16. Esa es la máxima expresión del amor y de la severidad de Dios. Dice Juan 3:16, que tal vez lo sabes de memoria. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La bondad de Dios expresada. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, la bondad de Dios expresada, sino para salvarlos por medio de Él, la bondad de Dios expresada. No hay condenación para todo el que cree en Él, la bondad de Dios expresada, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, pero no hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios, la severidad de Dios expresada. El que no cree ya ha sido condenado. Darle la espalda al Hijo de Dios es rechazar a Dios mismo, es rechazar su gracia, es rechazar su bondad, es rechazar su misericordia, es rechazar su amor. Eso, mis hermanos, es digno de que Dios actúe con severidad en nuestras vidas. En esta tarde, mis hermanos, quisiera que me acompañes a orar. Meditar en estos atributos de la personalidad de Dios debiera animarnos a acercarnos más a Él, mis hermanos. Mucho más en este tiempo, mucho más, mis amados hermanos, en este tiempo necesitamos acercarnos a Dios. Y si tal vez estás del otro lado y en algún momento le diste la espalda a Dios y tuviste la osadía de darle la espalda, no importa por qué motivo, mis hermanos, la palabra de Dios dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. Él es fiel y justo para levantarnos y restaurarnos. Él puede restaurar tu vida. Él puede restaurar tu corazón. Él quiere, de hecho, levantarte y que no perezcas en tu pecado. Quiero que me acompañes a orar en esta tarde. Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por cada uno de mis hermanos que está del otro lado, que se ha tomado este tiempo para oír tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu bondad es tan cierta como que tú vives. Tu bondad es tan cierta como el aire que respiramos, Señor. Ahí vemos expresada tu bondad. Cuando nosotros inhalamos, Padre querido, y cuando nosotros exhalamos, vemos que tú eres bueno. Cuando nosotros, Señor, abrimos los ojos, cada mañana vemos tu bondad. Pero también, Señor, si desobedecemos a tu palabra, si te damos la espalda y no tenemos en cuenta, Señor, vivir como a ti te agrada, veremos sin duda tu severidad, Señor, manifestada en nuestras vidas a causa de nuestro pecado. Señor, yo en esta tarde oro por cada familia, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos que están del otro lado. Oro por cada matrimonio, Señor. Señor, tal vez haya del otro lado matrimonios que están a punto de disolverse. Tal vez haya, Señor, familias a punto de disolverse. Oro por ellos, Señor. Oro por cada persona.
Oro por cada amigo o amiga que está del otro lado, que por primera vez escuchó, Señor, hablar de ti. Yo te ruego que tu gracia los alcance, que tu misericordia, Señor, los alcance y puedas transformar sus vidas. Padre, oro por cada uno de mis hermanos. Oro por el que está tal vez pasando necesidad económica, escasez, aquel que esté pasando enfermedad, atravesando cualquier tipo de enfermedad. Extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano y obra, Padre, conforme a tu voluntad en cada familia, en cada vida que está del otro lado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, te agradezco que hayan podido estar del otro lado. Te agradezco la paciencia, el tiempo, y si Dios no dice otra cosa, será hasta nuestra próxima transmisión. Recordá, mi hermano, que mañana tenemos el programa radial en JCB Radio, en el 94.5 del dial FM, nuestro programa de todos los viernes, y Dios mediante estaremos con nuestra transmisión el día domingo por una de nuestras redes, y este sábado también tenemos reunión de damas donde las mujeres se estarán reuniendo para tener una reunión virtual que por medio de la cual ellas se edifican, se animan unas a otras. Y también el domingo tenemos la clase bíblica para los niños a través del canal oficial de EBI, B larga y CDO Verazategui, la clase bíblica para cada uno de los niños, ¿sí? Así que, mis hermanos, sin más, te saludo, te abrazo a la distancia y te mando un cálido y un afectuoso abrazo, cariños, y Dios mediante será hasta nuestra próxima transmisión. Dios te bendiga, mi hermano.